Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Uriel Cisneros Novés y voy a explicar la resolución del examen del tercer parcial de la materia de Fundamentos de Electrónica. Aquí tenemos el primer ejercicio. Vemos que aquí tenemos un filtro y aquí tenemos un circuito no inversor. Entonces, para relacionar la salida del filtro, que le llamamos Vx, ocupamos la ecuación del no inversor para relacionarlo con el voltaje de salida BO. Entonces, sustituyendo aquí los valores de las resistencias nos da que el voltaje Vx es un tercio de VO. Esta ecuación la vamos a ocupar más adelante. Ahora resolvemos el voltaje de la salida del filtro. Para ello resolvemos la resistencia en paralelo que tenemos aquí y nos da que la resistencia es de 600 ohms. Y el capacitor, bueno, pues aquí nada más lo reescribimos. Ocupamos el divisor de tensión para encontrar el voltaje del capacitor. Y bueno, aquí multiplicamos arriba y abajo por J omega C para simplificar los cálculos. Y bueno, una vez que tenemos esto, sustituimos Bx, que es la que tenemos aquí, por la ecuación que tenemos acá arriba, que es un tercio de BO. Ahora despejamos BO sobre BI y nos da esta ecuación. Ahora sustituimos, bueno, pasamos este valor a su forma exponencial, que es lo que tenemos aquí. Ahora ya podemos sacar la magnitud. Aplicamos logaritmo de ambos lados. Aquí nos da logaritmo de 3 menos la raíz la pasamos como un medio del logaritmo de la magnitud que tenemos aquí. El primer caso que vamos a aplicar es cuando omega tiende a cero. De esa manera esto pues se elimina y nos queda un medio logaritmo de 1. Esto también sabemos que el logaritmo de 1 es 0, entonces se descarta y al final nos queda que la magnitud es del logaritmo de 3. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando omega tiende a infinito. Entonces, como omega tiende a infinito, de esta ecuación podemos despreciar 1, ya que no afecta a la magnitud. Y bueno, ya que descartamos el 1, nos queda esto. Hacemos un poco de álgebra para llegar a esta forma. Logaritmo de 3 menos logaritmo de omega más logaritmo de 1 sobre RC. Para poder graficarlo, hacemos una analogía con la ecuación de la recta y igual a mx más b. Aquí tenemos todos los elementos y de esa manera podemos graficar. Aquí tenemos que cuando omega tiende a 0, que llega por este lado, es cuando vale el logaritmo de 3. Y para trazar la otra asíntota, el cruce en el eje de las ordenadas es logaritmo de 3 más logaritmo de 1 sobre RC, que es el valor que tenemos aquí. Y como la pendiente es de menos 1, sabemos que está inclinada de esta forma y que esta coordenada va a ser la misma de acá, que es logaritmo de 1 sobre RC más logaritmo de 3. Y este punto donde se cruzan las ordenadas es la frecuencia de corte, que es 1 sobre RC, logaritmo de 1 sobre RC. Y esa es la gráfica de magnitud. Aquí para nada más sustituimos los valores para saber qué valores son exactamente con los valores de resistencia de capacitor. Aquí tenemos que el logaritmo de 1 sobre RC es esto, logaritmo de 3 es esto, y logaritmo de 1 sobre RC más logaritmo de 3 resulta esto. Ahora pasamos a la gráfica de fase, que, bueno, este es el ángulo, menos tangente a la menos 1 de omega RC. El primer caso es cuando omega tiende a 0, de esta manera nos da esta parte de aquí 0, entonces el ángulo resulta 0. El segundo caso es cuando omega tiende a infinito, entonces tangente a la menos 1 de infinito, sabemos que es pi medios, pero con el signo menos de aquí nos da menos pi medios. Entonces, cuando omega tiende a 0 que llega de este lado, teta vale 0. Y después, bueno, aquí está la frecuencia de corte WC, que es 1 sobre RC. Sabemos que aquí
está el desfase y llega a menos pi medios, que es cuando omega tiende a infinito. Y aquí sabemos que estas asíntotas, por así decirlo, se empieza a desfasar cuando el ángulo vale una décima de omega c, que es la frecuencia de corte, y de este lado cuando eh, omega c es 10, se multiplica por 10, es decir, una década antes y una década después de la frecuencia de corte. Y nada más para saber cuál es el valor de la frecuencia de corte, hacemos la operación de 1 sobre RC, ponemos los valores que tenemos de la resistencia del capacitor y nos da, esta es la frecuencia de corte. También calculamos una década antes, que es 0.1 omega c, y una década después, que es 10 veces omega c. Aquí tenemos el segundo circuito. Esta parte es simplemente un seguidor de voltaje, entonces VO es lo mismo que entra la salida del filtro. Y bueno, aquí resolvemos el paralelo de resistencias y también este arreglo de inductores. Y nos resulta que este circuito equivalente, donde L vale 2.5 henries y R 1.32 kilos. Sacamos el voltaje de R con un divisor de tensión o aplicando reactancias inductivas, y bueno, para simplificar cálculos algebraicos multiplicamos arriba y abajo por 1 sobre R. Entonces nos queda esta ecuación y ahora pasamos esto de forma exponencial. Abajo tenemos la magnitud y bueno, el ángulo pasa de esta manera, como menos j tangente a la menos 1 de omega por L sobre R. Ahora obtenemos la magnitud, que es aplicar logaritmo de ambos lados. De este lado nos queda la raíz, que lo pasamos como un exponente por las propiedades del logaritmo, que es menos un medio del logaritmo de 1 más omega por L sobre R, esto al cuadrado. Pero como en este caso omega tiende a 0, esto lo descartamos, se hace 0 y solo nos queda menos un medio del logaritmo de 1, que también sabemos que el logaritmo de 1 es 0, entonces cuando omega tiende a 0 sabemos que la magnitud es de 0. El segundo caso es cuando omega tiende a infinito, entonces de esta ecuación despreciamos el 1 porque no nos afecta debido a que omega es muy grande. Entonces nos queda que es menos un medio logaritmo de omega L sobre R, todo eso al cuadrado. Aplicamos propiedades de los logaritmos, hacemos un poco de álgebra hasta que nos queda esto. Y para poder trazar la recta, hacemos una analogía con la ecuación de la recta y igual a mx más b. Y aquí tenemos los elementos correspondientes. Aquí teníamos que cuando omega tiende a 0, cuando llega por 0, la magnitud es 0. Y aquí tenemos la otra recta, donde, si recordamos los elementos de esta ecuación, b es el cruce en el eje de las ordenadas, donde vale logaritmo de r sobre l, que es lo que tenemos acá. Y como sabemos que la pendiente es menos 1, esta coordenada va a ser igual, logaritmo de L sobre R. Y bueno, esta forma nos indica que este filtro es un pasabajas y esta es la frecuencia de corte, RL. Y para saber qué valores son exactamente, pues sustituimos los valores de la resistencia y el inductor y bueno, nos da este valor. Ahora pasamos al diagrama de fase. Aquí tenemos que el ángulo es igual a la menos tangente a la menos 1 de omega L sobre R. El primer caso es cuando omega tiende a 0. Y bueno, esto nos da 0 y tangente a la menos 1 de 0 nos da un ángulo de 0. El segundo caso es cuando omega tiende a infinito y tangente a la menos 1 de infinito nos da pi medios, pero con este valor negativo de acá nos da menos pi medios. Entonces aquí, cuando omega viene de 0, sabemos que el ángulo vale 0. Luego en la frecuencia de corte es donde ocurre el desfase. Empieza a ocurrir una década antes, es decir,
0.1 por la frecuencia de corte y termina de desfasarse a 10 veces la frecuencia de corte hasta menos pi medios, y así se mantiene hasta que omega pues, se va a infinito. Y bueno, para saber exactamente cuál es la frecuencia de corte, sustituimos los valores de la resistencia y el inductor nuevamente y nos da pues estos valores. Una década antes de la frecuencia de corte nos da este valor y una década después nos da este valor. El tercer ejercicio es una fuente lineal donde nos piden decir si estas gráficas son correctas o incorrectas. La primera gráfica es sobre un voltaje A, que es el que sale del transformador. Este transformador es de 120 a 9 volts y recordemos que estos valores son RMS. Entonces, esta gráfica podemos ver que es errónea, ya que estos 9 volts no son picos, son RMS. Para que fueran pico, este valor debería ser 9 por raíz de 2 y de la misma forma el valor negativo debería ser menos 9 por raíz de 2. Es por eso que esta gráfica es errónea. La segunda gráfica es de voltaje B, que es el que sale del filtro, del capacitor. Y por cómo están conectadas nuestras puntas del multímetro, por decirlo de alguna manera, este sería nuestro positivo y este negativo. Entonces, esta gráfica debería de ser positiva, debería estar en la parte positiva. Sin embargo, está en la negativa. El valor es correcto, pero debería ser positivo. Entonces es por esto que esta gráfica también es errónea. La última gráfica es esta, que es el voltaje C de salida del regulador. Vemos que aquí el regulador está alimentado de forma negativa, como corresponde a un regulador 79. Y bueno, la referencia la está conectando con la parte de arriba. Y por cómo están conectadas nuestras puntas del multímetro, acá arriba positivo y acá arriba negativo, es correcto decir que la salida pues son 9 volts constantes. Es por eso que esta gráfica es correcta. Si las puntas del multímetro estuvieran conectadas al revés, es decir, este negativo y este positivo, pues esta gráfica debería de ser un espejo con respecto a esta parte. Debería de haber aquí menos 9 volts.